Hola, mi nombre es Dania Sáenz. El día de hoy presentaré el taller número 3 sobre el telencéfalo. Eh, como tabla de contenido, abarcaremos lo que son los surcos y las circunvoluciones del lóbulo occipital, la funcionalidad visual, sus áreas y sus estructuras, los surcos y las circunvoluciones del lóbulo temporal, la funcionalidad auditiva, las áreas y las estructuras, los surcos y las circunvoluciones del lóbulo parietal, la funcionalidad táctil, áreas y estructuras, los surcos y las circunvoluciones de la corteza prefrontal anterior, la funcional ejecutiva de esta corteza prefrontal, las áreas y sus estructuras, los surcos y las circunvoluciones del lóbulo frontal posterior, la funcionalidad motora, también la ínsula y su funcionalidad en el aspecto psicológico. Bueno, primeramente es necesario hablar un poco sobre la corteza cerebral para poder entender cada uno de estos lóbulos cerebrales. La corteza cerebral es la capa exterior del cerebro que desempeña un papel crucial en el procesamiento de la información sensorial. También en el pensamiento, la percepción, la memoria y el control motor. Esta es una estructura quizás compleja que se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y estos están interconectados por un haz de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso. Entonces, cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Tenemos al lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, además de estos 4 lóbulos principales, la corteza cerebral también incluye un lóbulo quizás menos conocido, pero que se encuentra profundamente dentro de la fisura lateral del cerebro. La ínsula desempeña un papel muy importante en variedades de funciones, incluyendo la percepción del dolor, el procesamiento emocional y la interocepción, que es la conciencia del estado interno del cuerpo. Bueno, pasamos al lóbulo occipital. Este lóbulo se encuentra situado en la parte posterior del cerebro y desempeña un papel fundamental en el procesamiento visual. Y su ubicación está detrás del lóbulo parietal y temporal y se extiende desde la parte posterior de la cabeza hasta aproximadamente la mitad del cerebro. Entonces, esta región es esencial para interpretar la información visual recibida de los ojos y para reconocer formas, colores y movimientos en el entorno. En la superficie del lóbulo occipital podemos encontrar surcos y circunvoluciones. Estas áreas cumplen una función específica. La circunvolución occipitotemporal, como se muestra aquí, está de color naranja, es una de ellas y se encuentra en la parte lateral del lóbulo occipital. Esta área está implicada en el reconocimiento visual y la percepción de objetos complejos como caras y formas. Por otro lado, la circunvolución cuneiforme, que aquí se señala. Luego esta circunvolución se encuentra ubicada cerca de un polo occipital que desempeña un papel en la integración de la información visual y espacial. Además, la circunvolución occipitotemporal, que es la última circunvolución de este lóbulo, que se encuentra situada en la parte medial del lóbulo occipital y temporal. Está asociada con la percepción visual y la memoria visual. Esta región ayuda al reconocimiento y a la ubicación o identificación de objetos y rostros familiares.
Esta circunvolución también contribuye a la capacidad del lóbulo occipital para procesar la información visual de manera efectiva y para reconocer y comprender el mundo que nos rodea. En cuanto a los surcos que la delimitan, aquí tenemos en colores: el naranja es el surco occipital transverso, el rojo es el semilunar, asimismo los que faltan. Entonces, estos surcos delimitan y organizan la superficie del lóbulo occipital. Entre esos surcos encontramos al parieto occipital, que separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal y ayuda a definir su límite posterior. Entonces, el surco occipital transverso, por otro lado, se extiende horizontalmente a través del lóbulo occipital y marca la separación entre las áreas visuales primarias y secundarias. Además, el surco calcarino está ubicado en la parte medial del lóbulo occipital, en una característica anatómica importante, asociada con la corteza visual primaria. Y por último, está el surco semilunar, que rodea un polo occipital y ayuda a definir la estructura general del lóbulo y marca su límite anterior con los lóbulos parietal y temporal. En conjunto, todos estos surcos y circunvoluciones proporcionan una organización anatómica que refleja la diversidad funcional del lóbulo occipital y su papel crucial en el procesamiento visual. Luego encontramos la funcionalidad visual. Bueno, esto es una corteza que cuenta con una red compleja de áreas corticales que procesan la información visual proveniente de los ojos. La corteza visual primaria, también conocida como área B1 de Brodmann o corteza estriada, es esencial para la percepción consciente de la visión, ubicada en la región occipital del surco calcarino. Entonces, esta área recibe señales de las células ganglionares de la retina a través del nervio óptico y las procesa para detectar características simples como bordes y contrastes. A partir de esta información, la corteza visual primaria envía proyecciones a áreas visuales secundarias como las áreas B2 y B3, donde se realizan análisis más complejos como la detección del movimiento y la detección de las integraciones de características visuales de objetos reconocibles. Además de estas áreas primarias, la corteza visual comprende también un conjunto de áreas estriadas que se especializan en funciones visuales más complejas. Como ejemplo, tenemos al área B4, que está implicada en el procesamiento del color, mientras que el área B5 se encuentra en el procesamiento del movimiento. Luego pasamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra en la parte inferior y lateral de cada hemisferio cerebral, justo por encima de los oídos. Es una estructura multifuncional que desempeña un papel crucial en diversas funciones cognitivas y sensoriales. Entre sus funciones destacadas se encuentra también la audición, la memoria, el procesamiento del lenguaje y la interpretación emocional. Por ejemplo, el lóbulo temporal alberga áreas auditivas primarias y secundarias, donde se procesa la información auditiva para la percepción del sonido y también del habla. Asimismo, el lóbulo temporal también se encuentra involucrado en la formación y recuperación de recuerdos, especialmente a través de estructuras como el hipocampo, la amígdala, puesto que son vitales para la memoria episódica y emocional. En cuanto a su anatomía, en términos anatómicos,
este lóbulo está marcado por varios surcos y circunvoluciones que delinean su estructura y su organización. El surco de Silvio, también conocido como surco lateral, separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal, ayudando a definir su límite superior y lateral. Por otro lado, los surcos temporales superior e inferior dividen la superficie del lóbulo temporal en regiones funcionalmente distintas, como la corteza auditiva primaria, el surco temporal superior y áreas asociadas con la memoria y la percepción visual en el surco temporal inferior. Además, las tres circunvoluciones principales son la temporal superior, la media e inferior, pues estas proporcionan una estructura más detallada a la superficie del lóbulo temporal, entonces cada una con su propia función especializada. Luego, la circunvolución temporal superior se encuentra asociada con la percepción visual y la memoria. Entonces, mientras la circunvolución temporal media está involucrada en la comprensión del lenguaje y la memoria semántica, luego pasamos a la circunvolución temporal. La circunvolución temporal inferior, entonces, esta desempeña un papel en la percepción y la memoria verbal. En conjunto, todas estas circunvoluciones de este lóbulo reflejan su diversidad funcional. Luego tenemos a la funcionalidad auditiva. Esta funcionalidad auditiva está implicada en proceso de recepción, procesamiento e interpretación de estímulos auditivos para la percepción de estímulos auditivos y así comprender mejor el habla. Entonces, esta función se lleva a cabo principalmente en el lóbulo temporal, especialmente en áreas auditivas primarias y secundarias. El área auditiva primaria, también conocida como área de Brodmann 41 y 42, se encuentra en la circunvolución transversal del lóbulo temporal y es responsable de la detección de características básicas del sonido como tono y volumen. A partir de esta información, los estímulos sonoros se transmiten a áreas auditivas secundarias, como el giro de Hertz, donde se realizan análisis más complejos, la percepción, el timbre y la localización espacial del lóbulo temporal. Entonces, el giro temporal superior está involucrado en la interpretación del lenguaje hablando y la comprensión del significado auditivo. Entonces, además de todas estas áreas corticales, el procesamiento auditivo implica conexiones con estructuras subcorticales como el tálamo y el tronco cerebral, que actúan como estaciones de relevo para la información auditiva antes de llegar a la corteza auditiva. Un ejemplo de esto es que el núcleo geniculado medial del tálamo recibe señales del oído interno y las transmite a la corteza auditiva primaria. Entonces, además de estas estructuras como el colículo inferior, el tronco cerebral, estas contribuyen a la orientación espacial del sonido y a los reflejos auditivos. En conjunto, estas áreas corticales, estas estructuras subcorticales forman una red compleja que permite la percepción auditiva, la discriminación de sonidos, la interpretación del lenguaje y la localización espacial del sonido, desempeñando un papel fundamental en nuestra experiencia auditiva y en nuestra comunicación verbal. Luego tenemos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal está ubicado en la parte superior y posterior de cada hemisferio cerebral. Este lóbulo juega un papel crucial en diversas funciones sensoriales y cognitivas, incluida la percepción del tacto, la integración sensorial, la orientación espacial y la atención. En términos de su anatomía superficial, el lóbulo parietal está marcado por varios surcos
que delimitan y organizan su estructura. Por ejemplo, tenemos al surco central, que separa el lóbulo parietal del lóbulo frontal y marca el límite entre la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial primaria. El surco parieto-occipital, por otro lado, se extiende verticalmente desde el surco central hasta el surco occipital y separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ayudando a definir su límite posterior. Además, el surco central, ubicado posterior al surco central, marca el límite entre la corteza somatosensorial primaria y secundaria del lóbulo parietal, mientras que el surco intraparietal, situado en la parte medial del lóbulo parietal, ayuda a dividirlo en regiones superiores e inferiores. En cuanto a las circunvoluciones y surcos de este lóbulo, se encuentran en la superficie del lóbulo parietal, como lo mencionamos. Estas estructuras proporcionan una debida anatomía que vamos a ir detallando. Bueno, la primera circunvolución es la ocentral, ubicada detrás del surco ocentral. Es crucial para el procesamiento sensorial táctil y la percepción del cuerpo, ya que alberga la corteza somatosensorial primaria. Luego, la circunvolución parietal superior, situada en la parte superior del lóbulo parietal. Esta se encuentra involucrada en funciones como la percepción espacial y la orientación espacial. Por último, la circunvolución parietal inferior, que se encuentra debajo de la circunvolución parietal superior. Esta desempeña un papel en la integración sensoriomotora y la percepción visual espacial. Estas estructuras anatómicas y funcionales del lóbulo parietal trabajan en conjunto para facilitar una amplia gama de procesos cognitivos y sensoriales, incluida la percepción del tacto, la orientación espacial y la integración sensorial. Luego tenemos a la funcionalidad táctil, que es crucial para la percepción del tacto y la sensibilidad corporal. Esto implica un intrincado proceso en el sistema nervioso central con una red de áreas corticales y estructuras subcorticales dedicadas. La corteza somatosensorial primaria, ubicada en el lóbulo parietal, es fundamental en este proceso, ya que recibe información táctil de receptores en todo el cuerpo y la organiza especialmente para proporcionar una representación somatotópica detallada de la superficie corporal. Esta área trabaja en conjunto con la corteza somatosensorial secundaria, que integra y elabora la información táctil para interpretar texturas, formas y tamaños. Además, estructuras corticales como el tálamo, el tronco cerebral, la médula espinal, actúan como estaciones de relevo para transmitir señales táctiles desde los receptores periféricos hasta la corteza somatosensorial, permitiendo así una percepción táctil precisa y unas respuestas adecuadas a los estímulos táctiles del entorno. Entonces, pasamos al lóbulo frontal en la parte posterior. Está ubicado detrás del surco central, también conocido como surco precentral. Este lóbulo es crucial para la planificación, el control motor, la regulación emocional y la toma de decisiones. La corteza prefrontal posterior, especialmente asociada con el surco frontal inferior, juega un papel fundamental en la autorregulación y la integración de la información sensorial y emocional para guiar el comportamiento y la toma de decisiones. Entonces, este surco está marcado por varios surcos y circunvoluciones que delinean su estructura anatómica y funcional. El surco precentral, que separa el lóbulo frontal de la corteza motora primaria, delinea su límite anterior. Además, los surcos frontal inferior y frontal superior dividen la superficie del lóbulo frontal en regiones funcionalmente distintas. Por otro lado, las circunvoluciones
precentral, frontal, superior, frontal y media y frontal inferior proporcionan una organización estructural más detallada. La circunvolución precentral alberga la corteza motora primaria, mientras que las circunvoluciones frontal superior, media e inferior están asociadas con diversas funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Estas estructuras anatómicas y funcionales del lóbulo frontal posterior contribuyen a su papel integral en el control cognitivo y motor del cerebro. Pasamos a la funcionalidad motora. Bueno, esta funcionalidad se centra en áreas específicas que coordinan y controlan el movimiento voluntario de nuestro cuerpo. La corteza motora primaria se encuentra ubicada en el lóbulo frontal y es crucial en este proceso ya que esta envía señales neuronales a través de la médula espinal y así controlar la ejecución precisa de los movimientos musculares. Además de esto, hay áreas como la corteza motora suplementaria y la corteza motora premotora. También en el lóbulo frontal se desempeña un papel en la planificación y coordinación de movimientos complejos, mientras que estructuras corticales como el núcleo rojo y el cerebelo contribuyen a la regulación fina y la coordinación de la actividad motora. En conjunto, estas áreas y estructuras forman una red integrada que le facilita la ejecución eficiente y coordinada de movimientos voluntarios en nuestro cuerpo. Luego pasamos a la corteza prefrontal y a su funcionalidad ejecutiva. Vamos a hablar un poco de lo que es su función, sus áreas, sus estructuras y por ende de sus surcos y circunvoluciones. Bueno, la corteza prefrontal anterior es una región clave del cerebro implicada en el control ejecutivo y la toma de decisiones. Exhibe una estructura anatómica distintiva marcada por surcos y circunvoluciones. Entre los surcos más destacados se encuentra el surco precentral que separa la corteza prefrontal anterior de la corteza motora primaria, delimitando su límite anterior. Además, el surco frontal inferior, situado en la parte inferior del lóbulo frontal, y el surco frontal superior en la parte superior, divide la superficie de la corteza prefrontal en regiones funcionales específicas. Estos surcos delinean circunvoluciones, como la circunvolución precentral, que es la que alberga la corteza motora secundaria y está asociada con el control motor. Por otro lado, está la circunvolución frontal superior, que se encuentra ubicada por encima del surco frontal superior y la circunvolución frontal media. Entre el surco frontal superior e inferior están implicadas en procesos cognitivos superiores como la planificación y el razonamiento abstracto. La corteza prefrontal anterior también representa la circunvolución frontal inferior, que se extiende por debajo del surco frontal inferior y desempeña un papel en el control emocional y la regulación de la conducta. Estas estructuras anatómicas y funcionales proporcionan una organización precisa que subyace a las complejas funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Luego pasamos a la ínsula, que también se conoce como la isla del rey. Esta es una estructura cerebral que se encuentra situada en lo profundo de la cisura lateral, oculta bajo la corteza cerebral en la parte lateral del cerebro. Se conoce que su ubicación la hace menos visible que otras áreas corticales, pero al igual esta estructura desempeña un papel crucial en una amplia gama de funciones cognitivas, emocionales y sensoriales. Y también funciona como un centro de integración de información, conectando regiones corticales y subcorticales para facilitar procesos como la percepción y la regulación emocional, la interorecepción, que es toda esa percepción de las señales internas del cuerpo, también la empatía, la cognición social y la toma de decisiones. Además de esto, esta área se ha asociado con funciones como la conciencia de uno mismo,
la respuesta del estrés y la regulación de la homeostasis. Estructuralmente, la ínsula está dividida en varias regiones, la anterior, la posterior y ventral. Entonces, estas subdivisiones se asocian con diferentes funciones, como la representación de las emociones y el procesamiento del lenguaje. Entonces, en resumen, la ínsula es una estructura cerebral multifuncional que desempeña un papel fundamental en la experiencia humana y el comportamiento adaptativo. Y para concluir, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la funcionalidad psicológica de la ínsula o cómo en psicología podemos manejarla a nuestro favor? Bueno, como lo mencioné anteriormente, esta es una estructura cerebral en la neurociencia más allá, pero involucrada en el aspecto de las emociones y la cognición, que ha captado el interés de la psicología, ya que su amplia gama de procesos psicológicos se ha implicado en la conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía, la toma de decisiones, la cognición social y la percepción de la interorecepción con las señales internas de nuestro cuerpo. Entonces, su conexión con la experiencia subjetiva de las emociones, la interpretación de las señales, la integración de la información sensorial y emocional la convierte en un punto focal para comprender cómo las personas procesan y responden a los estímulos emocionales y sociales. Entonces, entonces en trastornos psicológicos también, estrés postraumático y trastornos de la conducta alimentaria, lo que destaca su importancia en la psicología del bienestar emocional. Entonces, la ínsula juega un papel muy importante para los psicólogos y para los que nos estamos formando como tal. Eh, Esto fue todo. Muchas gracias.